Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué ya está pasando? El podcast de Evo Academy donde hablamos de tecnología e inteligencia artificial. Yo soy Ignacio Larcón y hoy día vamos a hablar de unos avances tecnológicos que son revolucionarios, que han salido durante las últimas semanas. Uno de ellos siendo Telepathy, de Neuralink, y el otro siendo el Apple Vision Pro de Apple. Y hoy día me acompaña Eduardo Fica. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Interesante tema para conversar, sobre todo estos temas de dispositivos que, como dices, son bastante revolucionarios y nos acercan a estas visiones de ciencia ficción, futuros distópicos, así que feliz de conversar el tema. Así que vamos con ello. Dale, perfecto. Quiero partir hablando entonces del Apple Vision Pro. Nosotros hablamos en algún momento, hicimos un capítulo dedicado a este producto y es básicamente un visor de VR, realidad virtual, a pesar de que Apple no quiera llamarlo así. Apple se asegura de no mencionar ninguna parte de realidad virtual y ellos le dicen Spatial Computing, ya básicamente como computación espacial, donde básicamente lo que ellos hacen es proyectar de cierta manera en realidad aumentada, es decir, tú te pones estos lentes y puedes ver cosas que no hay ahí, ¿cierto? La pantalla está flotando frente a ti, las películas, Netflix, tus mensajes, todo está flotando y tú lo ves como si estuviera en el espacio, pero en realidad no está. Sí, efectivamente, podemos ver que es una tecnología, son unas gafas, o sea, simplemente unas gafas, como dices tú, de realidad virtual. Me llama mucho la atención porque son unas gafas gigantes, dicen que pesan mucho, y es bastante como raro cómo se está viendo el día de hoy, porque este producto fue anunciado algunos meses atrás, nosotros hablamos del producto, y fue lanzado hace poco menos de una semana. Y ahí justamente han estado saliendo videos de la gente que ya está utilizando el producto. Ya hemos podido ver algunas reseñas que podemos discutir un poquito más adelante, pero la verdad es que es bastante extraño ver a la gente con estos lentes puestos, que aparte no son lentes clásicos de Es un estos, casco. claro, es como un casco y no puedes ver a los ojos a la gente, a pesar de que tiene algunos modelos que tratan de replicar la cara de las personas, tratan de replicarle los ojos para que sea un poco más cercano, pero la verdad es algo bien, como dice el título, bastante distópico. Bueno, primero que todo, yo creo que lo más importante de este tema es que, claro, efectivamente estamos viendo gente que está en las calles caminando con con este casco. Y yo creo que lo más importante de este producto que hay que recalcar es que nosotros en su momento, o yo particularmente en ese capítulo, dije que la batería venía conectada con un cable aparte. Y quiero dejar claro que ese es exactamente el hecho. Yo estaba en lo correcto, así que, ajá, a todo lo que me dijeron que está equivocado. Habiendo dicho eso, para la gente que no sabe lo que es el Apple Vision Pro, obviamente pueden ir a ver el capítulo anterior, pero vamos a hacer un breve resumen. Básicamente el Apple Vision Pro es un casco de realidad aumentada, en estricto rigor, funciona como realidad virtual o computing processing, como les gusta decir a ellos, pero básicamente es un casco que tú te pones y tiene unos visores frente a los ojos y básicamente estos te permiten, como he mencionado recién, ver cosas que en realidad no están ahí. Algunas utilidades que Apple se aseguró de integrar, digamos, eran conectividad con productos Mac y display de la pantalla, básicamente poder mirar un computador y que te aparezca al frente como si fuera una pantalla de computador flotando o una televisión, la pantalla de tu computador. Entonces tú puedes trabajar en tu notebook o puedes trabajar en tu celular, pero vas a ver la pantalla flotando frente a ti. Y también ves tu espacio alrededor. O sea, eso también es un detalle importante que O sea, considerar, que ves sí, el espacio alrededor. completamente. Tú sigues viendo hacia adelante, por eso es realidad aumentada en vez de realidad virtual. Porque la realidad virtual básicamente te permite ver otras cosas que no están ahí, como si no estuvieras, como si estuvieras en otro lugar, mientras que la realidad aumentada todavía puedes ver todo lo que pasa alrededor tuyo, pero además aparecen estas pantallas flotantes, digamos, ¿cierto? Flotando, lo puedes hacer que esté en la pared, puedes hacer que esté flotando frente a ti o en el techo. Entonces, el casco, de cierta manera, y la manera en que lo quería vender Apple, era básicamente como un producto para trabajar. Entonces tú lo pones y básicamente tienes 3 pantallas, 4 pantallas, 8 pantallas de computadora, entonces puedes trabajar con 8 pantallas al mismo tiempo y ser 8 veces más productivo. No sé si más pantallas implica más productividad, pero ahí dejemos la discusión, porque la Lo verdad, dejamos a criterio de cada uno. sí, depende la capacidad de aguante de cuántas pantallas puedes aguantar, básicamente. Sí, no, Pero completamente. Está ahí la exageración en realidad. Y lo otro importante que actualmente soporta es aplicaciones de modelos 3D. Entonces, básicamente se pueden ver videos de gente que básicamente descarga o genera. Hay casos particulares de gente que genera con inteligencia artificial, pero básicamente tú puedes descargar un modelo 3D y después imprimirlo, entre comillas, para que tu visor lo tenga, y después básicamente lo puedes controlar con tus dedos. Tú lo sostienes y lo mueves y lo dejas arriba de una mesa y es como si estuviera ahí, y lo puedes mover
como si estuviera ahí, pero básicamente no está. Nadie más lo puede ver ni nada, no imprimiste nada, sino que simplemente puedes de cierta manera trabajar con él. Esa es la gracia del spatial computing que mencionaba, que es como que no tienes nada delante tuyo, solamente tienes las gafas puestas y puedes estar trabajando, modelando figuras 3D con proyectando simplemente haciendo movimientos de mano delante de este visor. Exactamente. Y de hecho, hay gente, digamos, hay videos de gente que descarga modelos 3D de autos completos y los puedes desarmar ahí mismo. Y es como la experiencia de desarmar y armar un auto. ¿Cierto? Es básicamente un poco lo mismo. No es 100% la misma experiencia porque no estás tocando nada, pero te ayuda mucho también para lo que es aprendizaje. Entonces, tiene como una utilidad adicional por ese lado. Eso está bien, bien bueno, ¿no? No lo había visto por el punto de vista de aprendizaje. El lado laboral, como dices tú, el lado laboral, por el tema de las pantallas, de la productividad, de que puedes estar trabajando en cualquier lado, igual lo encuentro un poco abrumador, porque es como que tienes que estar trabajando en el transporte público, no sé, en el vehículo. Yo sé que hay videos que ven a la gente trabajando en cualquier lado. Entonces, cruzando la calle, Sí, igual ya siento que es un poco peligroso, pero como que fomenta ese tema de estar conectado casi las 24 horas del día, sí, es un poco la evolución, digamos, de lo que fue el celular, o lo que fueron los notebooks en su minuto, ¿cierto? En años atrás, 30 años atrás. llevándolo un poco más allá, porque, Ah, sí, por claro, el eso. Pero notebook me refiero a que el celular, computador y el celular ya lo llevaron como a un nivel mucho más alto. Por eso, por un lado, en situación de pandemia tuvimos la suerte de que la gente que podía trabajar de la casa en la seguridad de su casa. Por otro lado, tienes el lado negativo de que de repente a las 8 de la noche te escriben porque tú tienes el computador en tu casa, entonces ¿qué te cuesta? Estás ahí, ¿cierto? claro. Entonces es un poco uno por otro. Lo mismo con el celular, esto de que en cualquier momento te pueden ubicar. Y esto lo lleva, digamos, al siguiente nivel, como dices tú. Esto ya es como, oye, mientras vienes a trabajar a la oficina, yo te quiero trabajando, ¿cierto? Mientras esté en el ¿No? bus, mientras esté en el... Incluso no solo pienso en la parte de la oficina, también lo pienso cuando tienes que ir, por ejemplo, a cocinar, ir a comer, que he visto videos de personas que están preparando recetas de cocina con los Apple Vision Pro, que en parte te ayudan igual en el tema de las recetas, pero no sé, me imagino que alguien que tiene que ir al baño los tiene que dejar, porque hay gente, incluso había un video de una persona que estaba en el baño y proyectaba su imagen como que estaba en la luna, en un terreno muy paradisiaco alrededor. Entonces, como demasiado invasivo, yo encuentro ya más. Sabemos que los celulares los ocupamos igual en el baño, pero esto ya creo que, como dices tú, llegó a otro nivel. Y de nuevo, al final la gente va a decir, oye, es elección de cada uno, nadie te obliga a usarlo, pero es complicado al final. O sea, el celular la gente dice lo mismo y al final el celular evolucionó al punto que se convirtió en un dispositivo extremadamente relevante y la inmensa mayoría tiene celular, es cierto, y lo usa el día a día. ¿Ya? Hablando obviamente de las personas que trabajan. Claro, Otro tema relevante, solamente para cerrar el tema del Apple Vision, porque sí tiene una distinción particular de todos los otros sets de VR, ¿ya? Porque los sets de VR tienen capacidad de realidad aumentada, porque también tienen cámaras para ver hacia afuera, pero el Apple Vision Pro no tiene controles. El Apple Vision Pro se controla con las manos. Y esto es lo que te permite, como tiene detección de manos, y es muy buena, te permite tomar estos objetos 3D y moverlos como si los estuvieras tocando. eso es lo que te permite mover un poco las pantallas, ampliarlas, ir haciendo ediciones. Exactamente. Y la manera, lo más interesante es la manera en que Apple resolvió el tema de los clics, por así decirlo, de cómo interactúas con algunas cosas, por ejemplo, cuando abres un teclado, Sí, cómo tocas las teclas que no sea moviendo los dedos así. Tú claro, puedes hacer así. Y el set detecta. El set detecta acá es que sea así, es un clic. Entonces tú lo puedes claro. mantener o tú puedes hacer clics. Y para hacer clic, funciona con lo que tú estás mirando. Entonces mostraban gente básicamente que ven un teclado flotante y van mirando las letras y cada vez que miran las letras como A, S, D y van moviendo los ojos mientras hacen así y van escribiendo de esa manera. Hacen una detección de movimiento de la vista, básicamente. Exactamente. Es súper interesante la manera en que funciona. Y de hecho, el casco funciona también con una tecnología que existe, pero se usa muy poco, que tiene que ver con rendering de resolución en base a dónde estás mirando. Básicamente, para aprovechar como la máxima capacidad del headset, si yo estoy mirando, a diferencia, digamos, de cualquier otra cosa del computador, donde tú puedes ver una imagen completa y se ve completa bien, y todo el mundo que la está mirando ve la imagen bien en cada esquina y cada parte de la imagen, en el caso de los lentes, como solamente una persona lo tiene puesto y solamente una persona los está mirando, solamente cargan de cierta manera definida donde están mirando los ojos. Entonces, donde tú miras se ve perfecto y el resto es un poco borroso, pero tú no te das cuenta porque no estás mirando para allá. Yo entendí que esa parte de que se viera un poco borroso también es como para
ayudarte a ver lo que hay alrededor, porque finalmente si te proyectas en tus gafas todo virtual, puede pasar un accidente. Es que es un tema de borroso, no es un tema de transparencia, eso es otra cosa aparte. Borroso Ah, yo digo porque en realidad no está en la mejor calidad, es como cuando tú hablas de fotos de 2K contra fotos de 200K de iPhone, con ¿cierto? otra resolución, eso. Entonces, exactamente, es un poco para explicarle el concepto de resolución. Entonces, la resolución es distinta y eso permite que el procesamiento también sea mucho menor. Solamente tienes que procesar esa parte que están mirando específicamente. Y la tecnología ha evolucionado tanto que es tan rápida que el momento que tú mueves los ojos, ya hizo rendering a la parte en la que tus ojos fueron y no te das cuenta. Entonces tú miras y tú ves como si todo estuviera en una resolución perfecta, pero cuando alguien graba lo que tú estás viendo, tú puedes ver que hay muchas partes que están borrosas porque están lejos de tus ojos. ¿Cierto? Y esta es otra cosa que hizo Apple para poder sacarle como mayor provecho al headset. Eso usan procesadores rapidísimos, como dices tú, para estar haciendo este rendering de ver los ojos. Me imagino igual que debe tener sus complicaciones o debe tener sus detallitos, que si tú te giras, trata de mirar algo sin querer porque pasó algo y miras, puedes activar alguna función o algún clic donde no querías, simplemente por una equivocación. Yo quiero pensar que Apple de cierta manera lo pensó. O sea, Apple ha desarrollado el iPad, el iPhone y de cierta manera definieron un estándar de una nueva manera de trabajar con dispositivos, ¿cierto? Claro. Antes de que existieran los dispositivos touch. Entonces, yo quiero pensar que ellos realmente lo pensaron de una manera y lo pensaron 1000 veces hasta que dijeron, ¿sabes qué? Esta es la manera. Así que yo les tengo fe, honestamente. Yo no soy una persona fanática de Mac particularmente, yo no uso Mac, pero yo sí les tengo fe a ellos como empresa a nivel de lo que tiene que ver con el desarrollo de los productos, ¿cierto? Sí. O sea, como En, dicen en muchas eso, veces, oye, sí. mi hijo de 2 años puede usar un iPad. Eso, porque la gente de Mac es un genio, ¿cierto? Está hecho para que sea tan intuitivo que alguien de 2 años lo usa. No, el UX es excelente. O sea, cuando salió el iPhone que tenía solo un botón, básicamente, y con Mm. eso hacías todo, de verdad, no, como dices tú, en temas de diseño, de experiencia de usuario, son unos genios. Pero Sí, así igual, de que todas formas, dentro de las reseñas que he visto, hay hay sus críticas, tiene sus contras, principalmente porque dicen que es un producto recién. Siempre los productos de primera generación van a tener ajustes futuros. Está ujú, este tema que mencionabas de la batería, el tema del peso. Tienen muchas cosas que todavía se le están cuestionando y que me imagino irán evolucionando en una segunda, tercera o cuarta generación. Entonces, para hacer un producto entrante, eh, creo que han hecho un buen avance, pero yo creo que les falta harto por pulir. De hecho, tenían una parte que es una especie de un avatar cuando haces videollamadas y tú no ujú. te puedes ver a ti a través de los lentes, pero te hace una imitación de una cara como casi realidad virtual o una cara en 3D, pero esa cara no es tan exacta, entonces como que se ve un poco deforme la figura. Son como cuando Mark Zuckerberg en Facebook, en Sí, Meta, hizo sus modelos del metaverse y salían estas figuritas que trataban de interactuar. Pero entonces, en ese sentido, como que todavía creo que les falta, sabemos que es un producto que recién está saliendo, entonces sabemos que van a tener mejoras al pasar de los años. El tema es cuánto más, si efectivamente será un producto que va a llegar para quedarse, irán a venir estas iteraciones que digo, segunda, tercera, cuarta generación, será un producto muchísimo más de nicho, porque otra cosa que hay que mencionar es el tema del precio. El precio es carísimo. sí, Está en $3.500 actualmente. sí. Entonces, es casi dos, tres veces el precio de un Mac, y de los Mac grandes. De un Entonces, computador, digamos. Es sí, un no, computador muy caro, un par de tablets de las más caras, 3 celulares. claro, entonces será un producto más de nicho. ¿Qué tal será la llegada? Ese es el punto. Y como digo, primera generación es como cuando salió el iPhone de primera generación. Claro, era toda una revolución para ese momento, pero al día de hoy queda obsoletísimo, o sea, en respecto a muchísimas cosas. Por ejemplo, tenemos el caso de las aplicaciones que mencionas tú. Hay muchas aplicaciones nativas, pero todavía tiene pocas, o sea, tiene aplicaciones nativas, pero todavía como el marketplace dedicado a aplicaciones para el Vision Pro es bajísimo. O sea, todavía falta mucho desarrollo y está lo clásico de Apple, pero por ejemplo, entiendo de que no está YouTube, por ejemplo, Mm. y otras aplicaciones que sí podrían ir implementándose. Entonces,
todavía me imagino que tiene mucho ajuste y desarrollo por delante. Sí, a ver, para ir un poco en orden, yo creo que es un poco alineado a la historia de Apple, ¿cierto? Apple es alguien que saca un producto y al año sacan la versión 2 y dicen, no, no, lo que ustedes tenían en el prototipo, esto es lo que siempre quisimos sacar. El de ustedes es basura. Y hacen eso infinitamente. Y hacen todo eso todos los años. Entonces es un poco el modelo de negocio de ellos, lamentablemente. Hay algunas de las razones por las cuales a mí no me gusta más. Tiene que ver un poco con esa, bueno, Apple tiene que ver un poco con ese modelo de negocio que ellos tienen de, no, no, es que esto es lo que siempre quisimos hacer, pero la tecnología no estaba. Entonces lo que ustedes tienen era un prototipo, el prototipo, el prototipo. Y los otros que te apegan también con sus propios dispositivos. O sea, esta batería de litio que entiendo dura 3 horas o 2 horas si estás viendo una película. Por ejemplo, no puedes ver Oppenheimer completa en el Apple Vision Pro, pero si tienes este dispositivo, dicen que no es reemplazable por una batería externa. O sea, te obligan a comprarte esta batería tú solo y la duración es pequeña, entonces como que te amarran a su ecosistema. Entonces, eso también es otra de las grandes críticas que se le hace. Sí, ahora, siendo justos, después de haber hecho el cambio del puerto para el celular, para el iPhone 15, Sí, ¿cierto? También ellos cambiaron el puerto para esta batería, entonces la batería tiene una salida claro. que es para poder cargarla, donde tú podrías conectar una batería externa. Tendrías que andar con dos Aquí, baterías, una en cada bolsillo, pero de cierta manera hay como una way around, ¿cierto? Una manera de bypassear un poco claro. este tema, ¿cierto? Ahora, un poco de vuelta a la consulta inicial, ¿cierto? Del producto. Yo creo que, como hablamos originalmente, esto es una revolución. Este producto tiene cosas que no se habían visto y que no se podían hacer antes. Y yo creo que ese es el valor que tiene el día de hoy, ¿ya? Principalmente. Es decir, oye, agarraron todo lo que algunas cosas podían hacer apenas y lo hicieron bien. Y esto lo hace bien. Sí, Yéndote ya al punto del precio, el software, eso es cierto, y probablemente este producto no se dispare como quizá ellos piensan. Ellos lo lanzaron originalmente o lo maquetearon de cierta manera como un producto empresarial. Ellos querían que la gente, las empresas lo usen. Y en realidad es súper difícil justificar comprarle a la gente, aparte del computador, $3.500 adicionales. O sea, ¿cuántas sí. pantallas te compras con eso? Si lo que ellos quieren es sustituir las pantallas, los celulares y todo eso. Entonces, yo creo que no va a ir por ahí, pero yo creo que esto sí es una revolución tecnológica gigante. ¿Cierto? Para mí, yo creo que ese es el foco más importante que le quiero dar al producto. De todas formas, o sea, de hecho es uno, por ese tema estamos conversando aquí, que lo vemos como un futuro, como estos videos de ciencia ficción, como el ejemplo de la película que ya lo había mencionado en su momento, era Ready Player One, que aparece ¿Mm? esta persona que se pone las gafas, entra en todo un mundo. Vamos a Entonces, llegar a eso. uno se queda con el tema de la ciencia ficción, de que ya está llegando, y siento de que al final efectivamente, como dices tú, quizás no es para un público más empresarial, a pesar de que tiene muchísimas funcionalidades de temas de trabajo, Ujú. pero por ahora yo lo estoy viendo más como nicho, simplemente. Pero sí, me ha gustado muchísimo todos los memes que he visto ahí al respecto. Ahí sí tenemos memes para muchísimos en línea, viendo a la gente ahí en el metro, cruzando. Hay incluso una persona en un Tesla Ah, con los sí, lentes. lo vi. Está ahí trabajando mientras el auto se maneja solo. Una locura, de verdad. Claro, el otro se maneja solo y él mirando una película, chavo, o trabajando mientras iba camino al trabajo. Sí, Em, yo sí creo, voy a ser súper súper honesto, que el uso final de este producto, a la larga, o sea, lo que yo creo que va a pasar en realidad a la larga es que el producto se va a hacer cada vez más chico y que eventualmente va a ser como el celular, que todo el mundo va a empezar a tener uno. Entonces, en algún claro, momento, la gente está en el celular, o sea, en el metro, por ejemplo, o en la micro, o en los buses, o en los autos, o los trenes, estaban con el celular, mientras el común de los mortales todavía estaba leyendo libros o entreteniéndose de alguna otra manera, durmiendo solamente. Y hay un par de locos ahora, de nuevo. Ahora, siendo justos, muchos de ellos son youtubers que están grabando, que lo están usando para mostrar un poquito. Pero hay locos que están caminando por la calle con esta cuestión puesta. Locos, digamos, no lo digo yo, es como el concepto general de gente que se ve en internet, digamos, estos innovadores, estos visionarios. Y, y eventualmente es posible que esto vaya hacia adelante. Yo creo sí que va a haber un tema grande de vergüenza con usar este casco gigante y eventualmente cuando empiece a mirar como a lentes, algo un claro. poco más como disimulable, por así decirlo. Algo mucho más vistoso y mucho Claro, más cómodo también, porque entiendo, pesa casi 3 kilos, entonces andar con tremendo armatoste. sí, no, completamente. Entonces, es interesante de nuevo ver cómo va a evolucionar esto. Y de hecho, esto se mezcla muy bien con un producto que sacó Disney,
no sé si lo viste en realidad, yo lo vi hace poco, pero básicamente sacaron un piso Ya, que son como varias pelotitas, ya no son pelotitas, son como celdas chiquititas, varias, perfecto. y básicamente detectan como, ¿cómo decirlo? Detectan tu energía cinética o tu inercia Ya, y la contrarrestan. Entonces básicamente tú caminas y el momento en que pisas te vuelven a tirar hacia el centro. ah, Entonces mostraban como la utilidad de realidad virtual con esto porque mostraban a una persona corriendo y saltando y se mantenía siempre al medio de todo. Por más que se moviera y corriera y saltara, siempre terminaba en el centro. suena divertido, sí. ¿Ya? Y eso se veía interesante. De hecho, acá vamos a mostrar un poco un video de cómo se ve, digamos, para que lo vean. Y lo otro que tenía era que tú podías controlar un poco eso. Entonces no era solamente el hecho de que te movías siempre hacia el centro, eso era una función. También mostraban como una persona que estaba parada quieta y se movía, como que el piso te movía a la izquierda, el piso te movía a la derecha y lo mismo sentado en una silla. Entonces Replicando, hablaban de la aplicación, por ejemplo, para asilos en el futuro, ¿cierto? Para mover gente mayor, gente con discapacidad claro. para que puedan moverse de manera más como fácil, más simples, ¿cierto? Más tranquila. Y otras aplicaciones como de ese estilo. Al final, yo sé que a nosotros siempre nos pasa que hablamos de la tecnología y siempre migramos a lo médico, pero lo médico siento que es lo más interesante. Sobre todo, cómo buscar alternativas que vayan reemplazando, ayudando un poco a estas personas que tienen estos problemas para tratar de ayudar y facilitarles la vida cotidiana. Completamente, como los temas de accesibilidad en general, ¿cierto? Para cualquier cosa. Permitir que todo el mundo pueda hacer o disfrutar de ciertas cosas es una de las cosas como súper interesantes. Y habiendo dicho eso, quiero pasar al siguiente producto. Le estamos diciendo distópicos, pero al final obviamente es más que nada porque la ciencia ficción tiene muchos productos, o sea, muchas historias relacionadas con esto que termina siendo distópicas. No es necesariamente el producto distópico ni pensamos que esto va a llevar al fin de la humanidad. ¿Ya? Para que quede claro. Y, en ese sentido, justo lo que hablabas tú del tema de las discapacidades o de estas funciones motrices que están tratando de desarrollar, vamos a hablar del siguiente producto, que justamente son implantes neuronales a través de chips que está fabricando la empresa de Elon Musk, que es este multimillonario que es vuelto loco, tiene Tesla, tiene estas naves que van al espacio y trata de Que se buscar, entienda, no es que los tenga, es que él es dueño de Tesla y dueño de SpaceX. Y dueño de claro, X, que ex Twitter, ahora X, o Twitex, como le queramos decir. Si algún día eso agarra. claro, este multimillonario excéntrico tiene una empresa que se llama Neuralink y desarrolló un producto que se llama Telepathy. Y este producto es básicamente un implante, un chip implantado a nivel de la corteza cerebral que se conecta a través de diferentes sensores. Tiene muchísimo, tiene 1024 casi receptores a través de hilos minúsculos. De hecho, para conectarlo se necesita un robot quirúrgico porque es imposible hacer una operación de esa magnitud para implementar este chip. Y anunció hace un par de semanas que se hizo la primera implantación en un cerebro humano. ¿Ya? Y esto porque también va a ayudar un poquito, esto sigue sonando a ciencia ficción y por eso el título de la distopía, pero la idea es ir buscando ayudas para estas personas, principalmente dijo que el foco inicial es poder ayudar a las personas que tienen problemas con su movilidad, que han tenido algún accidente y han tenido alguna amputación de alguna extremidad. Entonces, para ayudar a generar estos movimientos y creo que es una alternativa que ya está llegando. Aún, como digo, recién se anunció una persona, pero creo que eso abre un universo gigante de posibilidades. No sé cómo lo estás viendo tú, Ignacio. Sí, solamente quiero aprovechar de mencionar, digamos, que obviamente este procedimiento tiene riesgos, digamos, físicos, tiene implicancias morales, pero al final, ¿quiénes somos nosotros para juzgar si una persona está dispuesta a hacerlo, ¿cierto? O sea, yo no estoy en la misma, o sea, nosotros no podemos ponernos en la posición de estas personas, ¿cierto? Alguien que ha perdido la vista, alguien que ha perdido el oído, alguien que ha perdido eh, la capacidad de mover el cuerpo, que esté dispuesta a aceptar esto. Entonces hay mucha discusión moral en la cual no me quiero meter, porque en Totalmente. realidad siento que no estamos capacitados para tener esa discusión. Pero si queremos hablar de la parte tecnológica, ¿cierto? Como dices tú, movilidad, que encuentro genial. Eventualmente quieren pasar a lo que tiene que ver con la gente sorda, la gente ciega, ya para poder ir por ahí. Y con todo lo bonito que es eso, la parte distópica es que sigue, ¿cierto? Hay gente que dice, oye, esto después lo puedes conectar a internet y puedes recibir la información directa. Eh,
¿cierto? Ahora con los lenguajes de los Large Language Models, ¿cierto? Los modelos de lenguaje, ya no vas a necesitar realmente como hacer clic o teclear nada, sino que lo puedes hacer por lenguaje. Entonces, hay todo un tema del potencial de esto, no quiero decir para el mal, es simplemente para la distopia, entre comillas. Claro, y de hecho eso es algo que Elon lo anticipó. Dijo, en el futuro vamos a poder controlar las máquinas, los computadores, sin utilizar las manos, solo con nuestra mente. Y ese es como el gran objetivo, creo que finalmente, luego del tema médico, es lo que está buscando Neuralink. O sea, que puedas mover o hacer, pensar cosas, como dices, con la inteligencia artificial, mezclado todo eso, y poder manipular herramientas remotas. No sé, imagina aprender el computador con la mente, pero claro, ahí ya viene la parte moral, el tema de la implantación del chip. También hay discusiones filosóficas acerca de qué, quién maneja esos chips, porque hay una dentro de las características que estuve leyendo que puede regular niveles de hormona para poder ayudarte frente a problemas que tengas. Entonces, esas regulaciones de estos niveles de hormonas, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a ir regulando? O sea, alguien puede tener una capacidad de control sobre eso. Imagínate, sé que suena muy catastrófico, pero en un momento en que hayan problemas con las máquinas o quizás sé que es mucho tema, mucha ciencia ficción y por eso el capítulo, pero como que estamos dejándole el control casi fuera de nosotros para todos estos temas. Sé que también por dentro nosotros tampoco regulamos como toda la parte biológica, pero también ahora lo estás dejando de la mano de la tecnología que por otro lado también es algo que queda fuera de nuestro control. Hay muchos temas también de esto te hace un cyborg, ¿cierto? Te hace un androide, te hace un robot, digamos, cuál es la diferencia entre ellos. Hay dos temas ahí. Eh, yo creo que, y solamente para cerrar un poco el tema del control mental, ya existen cosas que tú puedes ponerte en la cabeza, no necesariamente en la cabeza, sino sobre la cabeza. Claro, Esto, ¿cierto? Que te permiten detectar actividad cerebral. Y tú puedes entrenarlo para poder marcar arriba o abajo movimientos. De hecho, sí. hay gente que se dedica a entrenarlos para, no sé, pasarse juegos con la mente, digamos. Bueno, tienes los sensores de los relojes que te ayudan a medir ciertas cosas como la presión arterial, niveles de oxígeno, o también tienes el mismo celular que identifica tus ciclos de sueño. Entonces, estás tratando de regular muchas cosas de niveles que antes eran biológicamente, los tratas de ir monitoreando con la tecnología. Pero aquí ya es más que monitoreo, una regulación o un incluso manipulación quizás. Claro, ahí es donde empieza un poco el problema, lo que dices tú. Una cosa es que monitoreen información y la envíen para afuera, y otra cosa es que puedan regular algo hacia adentro, porque eso implica la pregunta de qué más pueden controlar, dado que están conectados al cerebro, ¿cierto? Eh, y de hecho hay una película, no me acuerdo ahora el nombre, eh, y no quiero dar un poco spoilers del tema, pero se trata de una persona que se implantaba un chip y finalmente la película se trataba un poco de si el chip lo estaba controlando o era realmente él el que estaba pensando las cosas. ¿Cierto? Porque el chip le hablaba, básicamente, pues, directamente al cerebro. Entonces no sabía si era el chip o se estaba volviendo loco, no sabía si sus pensamientos eran suyos o no, si estaban tratando de tomar control de su cuerpo, como haciendo traspaso de personalidades, por así decirlo. Claro. Yo creo que estamos muy lejos de eso, obviamente, pero sí me gustaría hablar un poco, no sé si cambiando el tema, pero sí me gustaría evolucionar el tema un poco a la mezcla de estas dos tecnologías, que yo creo que es súper interesante. ¿Ya? Lo que tú decías de, por ejemplo, poder controlar con cosas con la mente, pero además tener puesto este casco de Apple para poder ver, por ejemplo, un camión. Entonces tú lo estás manejando, lo controlas con la mente, pero en realidad estás mirando lo que está pasando porque tienes este casco que te muestra, digamos, realidad virtual, en este caso. Está mostrando lo que pasa en el camión. Entonces, en realidad si estás controlando algo a distancia y estás viendo lo que está pasando como si estuvieras ahí, pero no estás ahí. ¿Cierto? En el futuro tú podrías tener, por ejemplo, un robot que tú controlas con el cerebro. Un tú, pero tú estás en una cápsula. Es un Matrix, digamos, es millones de películas distópicas de esto. Sí, hay de todo. De hecho, me recuerda también un juego de UCX, un juego muy bueno Ujú. también, que habla de esto de chips, nanochips tecnológicos, y que también hay estas industrias, corporaciones gigantes en las que hay que enfrentar, que sería en este caso típica Elon Musk, ¿cachai? Como con El su malo de la con película, dices tú. claro. Entonces hay que saber qué va a pasar ahí, pues, ese es el tema.
Pero me llama la atención esto de que dicen de los controles remotos a través de las visiones, está bien interesante. También vi una película, no recuerdo tampoco el nombre, pero en que se ponían lentes y manejaban aviones remotamente, con la mente. Claro, o sea, obviamente eso tiene muchos temas para la guerra también, que tampoco quiero tocar el tema. Pero, por ejemplo, Avatar, la película Avatar, los monos azules, Bien, James ¿no? Cameron, eso era básicamente robots, él se metía en una cápsula, ¿cierto? Y controlaba este robot como si fuera él, y sentía el cuerpo, y básicamente podía mirar y controlarlo como si él estuviera ahí. Entonces, Claro, un poco eso también. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que el estudio de Neuralink, primero que todo, obviamente está enfocado a la parte de rehabilitación, principalmente. claro. Eso es como lo primero, o sea, Claro, sobre las que están trabajando actualmente. como el objetivo que ellos se pusieron. El objetivo de ellos era esto por ahora, eventualmente desbloquear el potencial humano, ¿cierto? Como Unlimited, creo que se llama la película. El tipo Claro, se toma la pastilla y como que ve el futuro casi. claro. Y de hecho salió una noticia, no sé si habrá sido Neuralink, pero también la mencionamos dentro de las noticias tecnológicas que Ujú. comentamos, lo comentamos en el podcast, que hubo una tecnología que ayudó a una persona que está tetrapléjica y pudo caminar nuevamente Mm. gracias a estos implantes. Entonces, como que están ayudando efectivamente. ¿Hasta qué nivel y qué viene después? Eso ya es otro tema. Pero sí Sí, estamos viendo que están estas acciones concretas y se están viendo efectos, por lo menos que ayudan para la vida de las personas. no, completamente. Y yo creo que lo importante acá es que, a diferencia de los Apple Vision, digamos, que eventualmente tú podrías decir, oye, en realidad en 20 años la empresa te lo va a exigir porque eres más eficiente con esta cuestión y si no lo usas no te contratan. Un poco el tema de los celulares, que al final todo el mundo lo adoptó, por más que uno trató de evitarlo, Claro, ¿cierto? Yo traté de evitar los celulares por mucho tiempo, a nivel, digamos, general, los smartphones, ¿ya? claro. Pero al final fue una necesidad, o sea, dentro de la sociedad, digamos, moderna, lamentablemente uno está de cierta manera obligado a tener un celular. Y yo creo que el Apple Vision tiene potencial para eso en el futuro, 10 años más, 20 años más. Yo creo Claro. que en Neuralink, o sea, si realmente llegamos a ese nivel como distópico de todo el mundo tiene que tener uno, yo creo que estamos hablando de mucho tiempo. 50 Sí. años, 100 Bueno, años, 200 años. aparte de ahí, me imagino que hay muchos temas morales, como dices tú, el tema de autorizar que te implanten en el mismo El- Es que ahí es donde cerebro. empieza, por ejemplo, porque ¿qué pasa? Las vacunas son exactamente iguales, ¿cierto? Y es lo mismo, las vacunas tú eres un niño que no tienes nada que decir al respecto y tus papás eligen que te vacunen contra tu voluntad porque no tienes voluntad, porque eres una guagua. Ahí está un poquito los temas, porque igual las vacunas tienen como ciertos compuestos químicos, cosas así, pero en este caso están implantando, entiendo que Neuralink es un chip que tiene Ujú. una cápsula, tiene una batería de litio y todos estos elementos que ya empiezan un poquito a meter harto ruido en el temas Sí, pero morales. eso es el día de hoy, ¿cierto? Las vacunas hace 30 años, 50 años atrás también causaban ruido. La gente, oye, ¿qué me están metiendo? Que no confío en esto. O sea, hasta un par de años atrás todavía tenemos el problema de las vacunas, que la gente no Claro, confiaba en las vacunas, ¿cierto? Entonces, y de nuevo, no estamos haciendo juicio moral respecto a las vacunas, son buenas o funcionan, lo que sea, yo no me meto ahí, no es mi área de expertise. Pero me refiero a que en el futuro va a ser súper difícil hacer esa distinción, ¿cierto? Es lo mismo que, para dar un ejemplo un poco más burdo, ¿ya? Yo tengo un amigo que siempre me dice, oye, como que yo trato conscientemente de tratar de no volverme estas personas que de repente como que odian todo el cambio, ¿cierto? claro. Esto es lo que la gente que dice como los viejos retrógradas, que es como, no, es que Como que las generaciones anteriores fueron mejores. claro, Cosas. exactamente, y todo ese tipo de cosas. Y yo le digo, uno trata, pero lo que te va a pasar el día de mañana es que va a llegar tu nieto con la polola robot y tú vas a decir, no, el amor es solamente entre seres humanos porque meten a las máquinas y te van a decir, ah, que es retrógrada, las máquinas también tienen sentimientos y ahí va a quedar tú. Sí, es inevitable de cierta manera por el entorno que uno por el que uno vive, ¿ya? Obviamente es un ejemplo súper burdo, pero al final un poco va a explicar la idea. Entonces, para Sí, nosotros puede sonar ridículo tener chips implantados. El día de mañana lo que va a pasar, de nuevo, 100 años en el futuro, 100 años en el futuro, es que si no te implantas un chip, no vas a poder tener acceso a millones de cosas o tu cerebro va a funcionar más lento, o sea, va a funcionar normal, el resto va a funcionar más rápido, ¿cierto? Lo que se haga en el chip y tú no lo vas a tener. Ya fuerza sobrehumana, control sobre tus hormonas, cualquier cosa. claro. ¿Ya? Vas a ser la única persona usando lentes porque eres el único que no te pusieron un chip que te regula esa cuestión. Entonces, piénsalo como un padre en el futuro, ¿cierto? Todo el mundo tiene este chip, tú tienes un chip, a ti nadie te preguntó, y resulta que
ha evitado enfermedad durante años. O sea, ¿cómo vas a decir que no? ¿Entiendes? Claro. Pensando un poco de nuevo en la parte buena. Sí, por eso en ese sentido, como decimos, es muy estilo ciencia ficción y como dices tú, 100, 200 y quizás cuántos años más se vea para llegar a esos niveles. O sea, por ahora sabemos que están estos avances que están recién llegando, ¿ya? Recién se anunció una persona que recibió este implante, recién pocas personas están probando este Apple Vision Pro, pero el tema es al futuro, por lo menos, como dices, dentro de 10, 20 años quizás no cambie mucho el escenario, sigamos tal cual. Pero quién sabe, en 100, 200, cómo se verá la cosa. ¿Ya? Completamente. También el Yo tema de la mantengo. inteligencia artificial Ah, que está llegando, está a un ritmo bastante acelerado. Como dices, después la inteligencia artificial va a estar con nosotros. Quizás tener estos mismos robots, los humanoides que van a estar entre nosotros ayudándonos. O colaborando, trabajando en conjunto. Entonces, como de verdad, hay sí, muchísimos avances y la tecnología ya está llegando, ya se están viendo algunos efectos, entonces hay que estar atento ahí. Como digo, no para el cortísimo plazo, pero sí por lo menos llama la atención, porque como decimos, son claro. dispositivos que pueden revolucionar totalmente, como cuando llegó, Sí, por ejemplo, la computadora, el Internet, el smartphone, que han sido cambios. Por ejemplo, la computadora, claro, del 80, del 70 llegaron máquinas gigantes. Ahora tenemos estos, los notebooks, que los podemos transportar en cualquier momento. Los celulares en los 90 eran unos ladrillos, ahora tienes celular en el bolsillo. Y ahora este Apple Vision Pro, que como digo, es como una especie de casco gigante. Ya después, quizás en unos 20, 30 años más, van a ser unos lentes muchísimo más sencillos. Entonces, es impresionante y cómo se desarrolla esta tecnología y los avances. Y como digo, hay que ir viendo qué tal va a ser la recepción de estos productos en la comunidad. Que a ver si van a seguir iterando estas generaciones, ir sacando quizás después el futuro el Apple Vision Pro 10 van a ser los lentes. Entonces, hay que estar atento qué es lo que va a pasar. y nosotros obviamente hablamos de 10 20 años, quizás no, quizás son dos, quizás es uno. Quizás el Sí, próximo año tenemos un Super Vision Pro. El tema de la tecnología es que funciona como exponencialmente o iterativamente, ¿cierto? O sea, tú generas una mejor tecnología que te permite hacer robots más chiquititos, que te permiten hacer mejor tecnología, que te permite hacer robots más chiquititos y es como medio iterativo en ese sentido. sí, Por eso lo tenemos como robots que pueden hacer como nanocirugías. ¿Ya? Es porque salió tecnología hace tiempo que ayudó a que procesara más rápido, entonces ahora podías controlar más robots chiquititos, que te permitía hacer máquinas del mismo tamaño, o tamaños no tan grandes, que produjeran chips más chiquititos todavía, porque tenían mayor como fineza de control, y así sucesivamente. Entonces, lo claro, que sí yo quiero dejar claro, para que no haya mucha confusión acá, el Apple Vision Pro como tecnología está mucho más cerca que lo que tiene que ver con Neuralink, ¿cierto? A nivel del uso diario de la utilidad en ese sentido. Un poco respecto a lo que dijiste tú de generar robots en el futuro, ¿cierto? Eso está bastante lejos. Hablando como poniéndole un poco de ejemplo, el Apple Vision Pro es un poco como es la inteligencia artificial y el tema ya de Neuralink, como de lo que el potencial que tiene, está al nivel de estos robots que se mueven solos. El robot que sea capaz de moverse como un humano. Yo sé que hay varios videos de robots que como que pareciera que sí, pero no. ¿Ya? En el sentido de que tienes robots que pueden como saltar más o menos como un humano, pero lo pones a abrir un huevo, a romper un huevo y no pueden. Ahora hay robots que pueden romper huevos, pero lo claro. pones a caminar y no pueden. Ahí está el tema de que estos robots están diseñados para una tarea específica. Entonces, eso es, Completamente. y para especificarle una tarea, tienes que programar y tenerle como casi una caja de contenido atrás, estas Que no mochilas. solamente la parte de programación, yo estoy hablando de la parte física. O sea, También, el otro día alguien estaba hablando de un robot que juegue como Messi. O sea, el día que tengamos un robot que pueda moverse como un humano al nivel de moverse, ¿cierto? Como un humano, que tenga toda la movilidad de un humano, porque el cuerpo humano es súper complejo. O sea, nosotros estamos tratando de cierta manera con la AGI, la inteligencia artificial general, de replicar el cerebro humano, pero el cuerpo humano completo es extremadamente complejo. ¿Ya? No solamente el cerebro lo que es difícil de entender. Entonces, no, porque acá tienes sistema nervioso, tienes todo el tema de los órganos, tienes el tema cerebral, tienes muchas cosas de fondo. yo ni siquiera estoy hablando de eso, que estoy completamente de acuerdo contigo, eso es brutal. Lo que yo estoy hablando es netamente la parte muscular, esquelética, esa parte
combinada con el tema de la visión / balance del cuerpo, es extremadamente difícil de replicar. ¿Ya? A un nivel como general, hacer un robot que pueda hacer todo eso. ¿Cierto? O sea, pongámoslo como ejemplo, tú puedes hacer un robot que pueda correr de esta manera, serán ridículos, pero pueden. Haz un robot que salte y es súper complicado, existen, pero son súper difíciles. Haz un robot que corra y haga como estas piruetas que vemos nosotros en los Panamericanos o que vemos nosotros en los Juegos Olímpicos y es imposible. ¿Cierto? Capoeira, bailar, son cosas muy difíciles. Como dices tú, el cuerpo humano es demasiado complejo ya. A pesar de que todos dicen, no, la inteligencia artificial ya los cerebros superan como el razonamiento la inteligencia artificial o el procesamiento de un cerebro humano, pero por detrás están todas estas cosas o todo esto, la biología o los componentes que hacen que te muevas, que puedas ver, que tengas estas sinapsis que hagan reacciones. Dentro de todo, yo soy pésimo para la biología, de hecho, pero recuerdo mucho de que al final todo está perfectamente equilibrado para que podamos actuar tal cual. O sea, el tema de pensar, de mirar, de hablar, los sentidos, de que tienes tu organismo que hace el metabolismo, de que todo funcione como en esa sincronía, en esa armonía, es complejísimo. Y eso yo creo que está años todavía, añísimos de llegar. Sí, el cuerpo humano, y la gente de repente mira un poco como dices tú, dicen, oye, las computadoras pueden hacer más que el cerebro humano. Lo que la gente de repente no recuerda es que el cerebro humano, primero, es mucho más chico que todos estos servidores que tienen la información de la inteligencia artificial. El día de mañana, cuando digan, oye, logramos la AGI, va a ser un edificio entero de procesadores, comparado al cerebro humano, que es el porte de una cabeza, obviamente más chico. Y además se encarga no solamente de la parte de lenguaje, ¿cierto? Se encarga de todo. Claro. Es la manera en que mezcla el cerebro humano. A mí me encanta mucho el tema del cerebro humano, no quiero entrar mucho en detalles porque siento que no es el foco de esto, pero solamente para cerrar ese tema, el cerebro humano, por ejemplo, capta todo lo que tú ves y elige selectivamente como ignorar cosas, porque sabe que el cerebro se va a estar como sobrellevado por tanta información. ¿Cierto? Y hay muchos experimentos donde tú le dices a la gente, oye, ¿de qué color es el piso de tu pasillo? ¿Ya? O ¿de qué color es la casa al lado? O la casa al frente. Y es Claro, como, no lo sabes, lo ves todos los días. Deberías acordarte en estricto rigor bajo cualquier lógica, digamos, racional. Pero tu totalmente. cerebro no lo establece como algo relevante. Y fue un poco el foco del paper de Google de Attention is all you need, ¿cierto? Porque está relacionado mucho al tema de la atención. No es que no lo hayas visto, es que nunca has prestado atención. Por ende, no lo has recordado. Claro. Pero no, el cerebro humano, de nuevo, es un tema fascinante. Por eso, el tema de Neuralink tiene un potencial súper interesante, no solamente para el tema del control del cuerpo humano y todo el potencial distópico para ese lado, sino que también el potencial en el futuro de hacer un cerebro, ¿cierto? Como que del transporte de un cerebro que haga algo para poder hacer robots y todo esto. ¿Ya? Claro. Porque actualmente cuando nosotros hablamos de robots, en general están o programados por atrás o conectados a Internet, a un servidor gigante que básicamente no pueden poner en el robot adentro. Como dices, temas del cerebro humano es complejísimo, tiene toda algo detrás, pero ahí ya desviándonos un poquito del camino, pero volviendo al tema principal, al tema de lo que nos convoca de estos dispositivos y ya cerrando un poquito también las ideas, eh, lo que podríamos comentar un poco, cómo se vislumbra este futuro con estos dos dispositivos, cómo combinas. Ya pudimos conversar un poco de que tenemos más cerca un poco lo que es el Apple Vision Pro, está más cerca, ya lo estamos probando. O sea, no lo estamos probando, sino que ya lo está probando la gente. Se está probando, no nosotros, nosotros no tenemos $3.500. Y Neuralink tiene todavía muchísimos años para desarrollarse. Entonces, ese es como un poco el futuro que se está viendo. Sabemos que va a llegar eventualmente, pero hay que estar preparado ahí y no sé cómo ves tú esas llegadas. Ya discutimos un poco, creo, Ujú. pero a nivel general, como un vistazo general de qué podría ser lo que esperamos y cómo también la IA podría ayudarnos en esta llegada de estos dispositivos y quizás dispositivos que todavía no conozcamos que puedan llegar al futuro también. Mira, para efectos prácticos, para dar un poco mi opinión. Obviamente, ambos productos de esta manera llegaron, con lo que hayan llegado ahora. Están llegando con sus testing y están en su fase de prototipo lanzado, ¿cierto? Como se ha hecho con muchos productos. Y yo creo que al final esa ha sido la nueva norma para todo. Ya todo se lanza como a medias y después se va trabajando en el camino. Esta metodología Agile, por así decirlo, tú haces el monopatín y después vas trabajando sobre eso. Em, Obviamente lo que nosotros estamos diciendo es que el potencial de Neuralink o el objetivo final de Neuralink está mucho más lejos
que el objetivo final del Apple Vision Pro. Está mucho más claro. cerca. ¿Ya? Respecto a lo de Neuralink, yo lo quiero dejar como está. Está evolucionando para efectos de mejora de la gente, ¿cierto? Ayudar con enfermedades, ayudar con trastornos, ayudar con incapacidades físicas, digamos. Y por ese lado yo creo que es genial. Ojalá avance súper bien y puedan ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Yo por ese lado estoy o sea, tranquilo en el sentido de que hasta que yo no tome la decisión de que me pongan un chip a mí no afecta, ¿cierto? No, desdenle con esta cuestión. Por el lado del Apple Vision Pro, yo creo que de esta manera completó un poco el objetivo que tenían. Lo que pasa es que ahora hay que hacerlo más chico, hay que hacerlo más eficiente, ¿cierto? Y asequible, Claro, y sostenible. asequible, entonces ahora va a empezar a ser más barato, pero el producto está. Y de Sí, hecho yo creo que eso es lo importante, que es como, oye, esta tecnología es la tecnología del futuro hoy, y es un poco lo que pasó. Antes del iPad había un computador de Microsoft, que ellos sacaron que era touch, sí, ¿ya? Y era básicamente un iPad, era sin botones y tú tocabas la pantalla y todo, pero el problema es que la tecnología estaba tan mal desarrollada en ese momento que el producto no era como appealing, no era atractivo para la gente, ¿ya? Era difícil de usar, era muy caro y todo. Entonces cuando salió el iPad, obviamente la gente decía, oye, esto lo había sacado Microsoft antes, pero de nuevo, había sacado un prototipo, al final el producto final es el iPad, ellos lo hicieron bien. Y siento que de cierta manera lo que sacaron ahora ellos es el prototipo. Ellos sacaron esto hace lo que nosotros queremos que haga, pero lo hace más o menos, es medio incómodo, es medio caro, pero yo sí creo que de aquí en adelante van a avanzar a lo que quieran. O sea, la gente que lo ha usado, si bien dicen, oye, en realidad es pesado, oye, en realidad esto de la batería es medio incómodo, la batería dura poco, la llevo en un bolsillo, le conecto otra, pero cuando te metes realmente al uso de verdad, no a ver películas o cosas que podrías hacer, pero las haces con, ¿cierto? Reemplazar pantalla, son cosas que podrías haber hecho igual en tu computador, no te da sí. ningún beneficio adicional, sino cuando se meten a trabajar en estas cosas como tridimensionales, ¿ya? Y vuelvo a dar el ejemplo del auto, porque lo encontré súper bueno, pero era un tipo que literalmente agarraba un auto y aparecía como en su living, ¿cierto? Arriba de todas sus cosas, y él empezaba como a desarmarlo entero. ¿Ya? Y te da como ese entrenamiento, como decir, oye, yo he desarmado un auto, el día de mañana es súper fácil decir, oye, yo sé cambiar una rueda. ¿Has Sí. cambiado una rueda alguna vez? En teoría sé cambiar una rueda, ¿cierto? Está buenísimo eso. Y no solo para el ejemplo del auto, como te decía, yo he visto Cocina. gente cocinando Sí, y me imagino completamente. que puede tener muchísimos casos de uso, funcionalidades en otros Tiene ámbitos. infinitas. Yo creo que son pocas las actividades que van quedando que no requieren como práctica física, ¿ya? Obviamente es difícil reemplazar, por ejemplo, cosas que necesitan como un feedback de vuelta, o tocar un Claro, instrumento, ¿cierto? Pintar si se puede, dibujar también se puede, escribir también se puede, tocar instrumentos no. Pero estas cosas que son más como de conocimiento práctico y de feedback un poco más de como informacional, ¿ya? claro. Como quien dice, oye, yo no estoy sintiendo que estoy agarrando una palanca para hacer un cambio, ni pisando el embrague, pero sí está funcionando como si lo hiciera y me está diciendo que lo estoy haciendo mal, independiente de que no tenga un pedal de verdad, ¿cierto? Claro. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Yo creo que el potencial en realidad que tiene y lo que lo limita ahora, honestamente, más allá de la comodidad y el precio, es el software, lo que dijiste tú. Sí, Salió con software muy básico. La historia nos ha enseñado una y otra vez que software le gana hardware en todas las instancias, ¿cierto? Desde el Betamax en adelante, y la gente que no conoce el Betamax, ese es exactamente el punto. sí, Eso. o sea, como dices tú, es bastante interesante todo lo que se puede llegar a hacer y ahí habrá que esperar. O sea, como dice, hay que esperar que sea accesible, que sea más cómodo, las capacidades que llegue acá también. Así Y que claro. interesante, a ver qué se puede seguir esperando de ello. Pero ahí ya para ir cerrando, yo creo que podemos Ujú. dejarle invitado al público que nos escucha también, que puedan dejar sus comentarios o opiniones, qué piensan de estos dos dispositivos, de el Apple Vision Pro, de Telepathy, que de Neuralink, y qué piensan respecto al futuro, de si lo ven como efectual, como conversamos acá, algunos eventuales usos prácticos, aplicaciones, eh, los ven próximos, los ven que ya el futuro distópico está con nosotros, dennos sus opiniones y ahí coméntenos qué les parecen estos productos que de verdad sienten que son tan revolucionarios y ahí nos pueden mencionar cualquier otro tema. Sí, completamente. Oye, siempre nos vamos solo en la parte distópica, como que siempre que nos dejan solos, nos van a retar, ¿no? Sí, sí, Siempre nos vamos a la parte más caótica de esto. pero no sé qué tan caótico al nivel de hoy porque igual hablamos
bastante como No, sí, todo distintivo. más controlado. Todo más controlado, estoy de acuerdo. Es como tan catastrófico porque sabemos que vienen algunas herramientas que son muy de apoyo. Por ejemplo, el Apple Vision Pro, lo que decía, el tema educacional y también el Sí. tema de Neuralink que puede ayudar a mejorar capacidades motrices de las personas. Entonces, Mm. veámoslo por el lado esperanzador. Sí es distópico, sí es ciencia ficción, pero veámoslo por el lado bueno. Yo estoy de acuerdo. Yo siento que tantas tecnologías se pueden usar para el mal. Hay tantas tecnologías que realmente se pueden usar así muy mal y la verdad es que la historia nos ha demostrado que no es el caso, ¿cierto? O sea, hay gente, siempre va a haber gente, pero me refiero a que la gran mayoría no usa, por ejemplo, el Internet para el mal, que el Internet puede tener un potencial ridículo, ¿cierto? Y millones de otras cosas. Entonces, al final, hay que pensar que, oye, obviamente de cierta manera, acusa a las empresas de todas estas prácticas y todas las cosas que pueden haber hecho mal, uso de datos y todo. Pero al final del día, digamos, no se ha mostrado nada como caótico realmente que tú digas como, oye, en realidad nos están controlando, ¿cierto? Eh, Claro, Así que yo también mantengo la esperanza, digamos, de que dentro de todo, eh, no solamente el hecho de que las empresas vayan a hacer lo correcto y vayan a funcionar como deberían, sino que aparte nosotros somos capaces como usuarios. Actualmente la información es tan pública que tenemos como un poder súper grande para poder influenciar a estas empresas. ¿Ya? exacto. Entonces, como para evitar que si nosotros vemos que la empresa se está yendo como al lado oscuro, por así decirlo, de poder ser capaces de enfrentar eso. Claro. Yo creo que eso es lo importante. Yo quiero pasar un aviso Ah, publicitario antes de cerrar el capítulo, ya dale, que dale. recuerden que tenemos nuestro curso de inteligencia artificial para los negocios en vivo, ¿ya? Son sesiones con profesores ya de Evo Academy bastante connotados. Ahí, por ejemplo, está Jonathan, que es un experto ahí en el tema, está Sebastián, está Rodrigo. Entonces, los invitamos. Ha tenido bastante buena recepción. Tuvo el primer corte de enero y ahora en marzo va a venir el próximo corte, así que los dejamos invitados también en la misma página nevoacademy.cl, pueden informarse un poco más acerca del curso y ahí para que puedan inscribirse y participar. Y con eso vamos a cerrar el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos, si les gustó el capítulo, a seguirnos en nuestras redes sociales, evoacademy.cl o evoacdm, Instagram, Spotify, YouTube, etc. Si nos están escuchando en YouTube, por favor, 5 estrellitas y un comentario si quieren. Un gusto, Ignacio, gracias por participar y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau, chau.